Hay una verdad que puede cambiar tu vida, pero la mayoría la descubre cuando ya es demasiado tarde. Pasan años esperando una oportunidad, el apoyo de alguien o el momento perfecto para empezar. Y mientras esperan, su vida sigue exactamente igual. La realidad es mucho más dura de lo que imaginas. Nadie va a recorrer este camino por ti. Nadie va a rescatarte. Y aunque esa verdad puede doler, también es la más liberadora que escucharás. Porque el día que dejas de depender del mundo para avanzar, descubres que la fuerza que buscabas siempre estuvo dentro de ti. Hoy voy a compartir contigo 8 principios que transformaron por completo mi manera de pensar y que pueden cambiar la tuya para siempre. La primera lección que transformó mi vida fue dura pero necesaria. Nadie iba a venir a rescatarme. Por mucho que las personas te quieran, existen batallas que solo tú puedes enfrentar. Hay decisiones que nadie puede tomar en tu lugar y momentos en los que ni el mejor consejo logra cambiar tu realidad. Mientras esperas que alguien aparezca para salvarte, el tiempo sigue avanzando y las oportunidades desaparecen. Cuando entiendes esto, dejas de esperar ayuda y comienzas a construir la única persona capaz de cambiar tu destino, tú mismo. Durante mucho tiempo pensé que algún día alguien valoraría mi esfuerzo, entendería mi lucha o me daría el impulso que necesitaba para seguir adelante. No era falta de voluntad, era el deseo de sentir que no estaba solo, pero esa esperanza me hacía más débil porque seguía entregando mi futuro a personas que nunca podrían vivir mi vida por mí. Hasta que llegó un momento en el que la realidad me obligó a despertar. Comprendí que estaba completamente solo frente a mis decisiones. Nadie podía dar ese paso por mí. O me levantaba con mis propias fuerzas o permanecía donde estaba. Ese despertar no llegó acompañado de palabras bonitas, llegó con silencio, frustración y una decisión firme de dejar de poner excusas. Empecé a cumplir mis compromisos aunque nadie los viera, a mantener mi palabra incluso cuando nadie esperaba nada de mí y a seguir avanzando aunque todo pareciera derrumbarse. Fue entonces cuando entendí que el carácter no nace en los días fáciles ni se fortalece con los aplausos. El carácter se forma cuando haces lo correcto sin reconocimiento, cuando continúas incluso en los momentos en que nadie cree en ti. La soledad que antes me asustaba terminó convirtiéndose en mi mejor maestra. Me obligó a enfrentarme conmigo mismo, a descubrir qué quería realmente y qué cosas ya no podía seguir aplazando. Aprendí a confiar en mis decisiones, a escuchar mi propio criterio y a reconstruirme sin depender de la aprobación de nadie. Cuando no tienes quien te sostenga, desarrollas una fortaleza diferente. No porque dejes de sentir miedo, sino porque entiendes que seguir adelante ya no es una opción, sino una responsabilidad. Desde ese día dejé de buscar aprobación, dejé de esperar que alguien validara mis esfuerzos y asumí el control absoluto de mi vida. Esa decisión me dio una libertad que nunca había conocido. Porque cuando todo lo que construyes depende de tu disciplina, de tu constancia y de tu compromiso, cada logro tiene un valor diferente. Ya no pertenece a la suerte ni a las circunstancias, te pertenece a ti. No existe una fuerza más poderosa que la de una persona capaz de avanzar sin necesitar que otros la empujen. Alguien que no depende de la compañía para mantenerse firme ni de los aplausos para seguir trabajando. Solo necesita una visión clara, una razón poderosa y la determinación de continuar incluso cuando el camino se vuelve solitario. Ahí es donde nace el verdadero poder. Porque el día que dejas de esperar que alguien venga a salvarte, descubres que siempre fuiste la persona que podía cambiar tu propia historia. El segundo principio que cambió mi vida fue dejar de depender del apoyo emocional para seguir avanzando. Esa es una verdad que muchos evitan porque resulta incómoda. Todos queremos que nos comprendan, que nos animen y que alguien esté ahí cuando las cosas salen mal. Pero cuando tu fuerza depende de las palabras o la aprobación de otros, entregas el control de tu vida. Nadie tiene la obligación de levantarte cada vez que caes. Cada persona está ocupada enfrentando sus propias batallas. Si esperas que alguien siempre te motive para actuar, terminarás viendo cómo las oportunidades pasan mientras sigues esperando la ayuda que nunca llegará. Durante mucho tiempo cometí ese error. Compartía mis sueños esperando entusiasmo y hablaba de mis fracasos buscando consuelo. Cuando no recibía la respuesta que imaginaba, me sentía decepcionado. Con el tiempo entendí que no era falta de cariño, era simplemente la realidad. La vida no gira alrededor de mis emociones. El día que dejé de esperar que los demás llenaran ese vacío, sentí una libertad que nunca había experimentado. Dejé de caminar impulsado por los aplausos y empecé a moverme por mis propios principios. Fue entonces cuando descubrí que la confianza más fuerte nace cuando cumples tu palabra, aunque nadie te observe. Cada pequeño compromiso que respetas fortalece tu carácter. Cada día en que trabajas sin reconocimiento aumenta el respeto que sientes por ti mismo. Esa clase de seguridad no depende de la opinión de nadie, porque se construye en silencio en los días difíciles y en los momentos donde solo tú sabes el esfuerzo que estás haciendo. Ahí es donde realmente empieza a crecer una persona.
Dejar de buscar apoyo constante no significa rechazar a quienes te quieren, significa dejar de vivir desde la necesidad. Cuando aprendes a sostener tus emociones, dejas de exigir y comienzas a ofrecer. Ya no esperas que alguien te complete porque entiendes que esa responsabilidad es únicamente tuya. Tu rumbo deja de depender de quién permanece a tu lado. Si alguien decide acompañarte, perfecto. Si no, continúas igual, porque ahora quien dirige tu vida es tu propósito y no el miedo a quedarte solo. Esa es la diferencia entre quienes solo lo intentan y quienes realmente transforman su vida. Los que avanzan no esperan felicitaciones ni necesitan aprobación para mantenerse firmes. Trabajan cuando nadie los observa, siguen adelante cuando nadie cree en ellos y entienden que la disciplina vale mucho más que cualquier aplauso. Es precisamente en la soledad donde se forma la versión más fuerte de una persona, porque ahí no existen espectadores, solo decisiones. El tercer principio que tuve que aceptar fue dejar de quejarme. Parece algo pequeño, pero pocas cosas destruyen tanto el carácter como el hábito de lamentarse por todo. Cada vez que te quejas, le dices a tu mente que no tienes control, que tus problemas son más grandes que tu voluntad y que tu futuro depende de las circunstancias. Con el tiempo, esa forma de pensar se convierte en una prisión. La queja alimenta la resignación y hace que las personas renuncien antes de intentarlo. Yo también caí en esa trampa, me quejaba de la falta de oportunidades, de las injusticias, de las decisiones de otros y hasta de mí mismo. Siempre encontraba una razón para justificar mi situación, pero ninguna de esas quejas cambió mi vida, nunca resolvieron un problema ni me acercaron a mis metas. Solo me hicieron sentir víctima de una historia que yo mismo estaba permitiendo. Comprendí que mientras siguiera buscando culpables nunca encontraría soluciones. Todo cambió cuando me hice una pregunta que no pude evitar responder con honestidad. ¿Cuánto de lo que hoy me duele sigue existiendo porque no he hecho lo que sé que debo hacer? Esa respuesta fue incómoda, pero también me devolvió el control. Dejé de perder tiempo lamentándome y empecé a concentrarme en una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy para cambiar esta situación? Desde ese momento dejé de esperar que el mundo cambiara y comencé a cambiar yo. Cuando sustituyes la queja por la acción, tu manera de ver la vida cambia por completo. Los obstáculos dejan de ser excusas y empiezan a convertirse en desafíos. La rabia se transforma en energía y el miedo pierde fuerza frente a la decisión de actuar. La vida sigue siendo difícil y los problemas no desaparecen, pero tú ya no eres la misma persona. Ahora avanzas con la certeza de que cada paso depende de ti y no de las circunstancias. Hoy tengo una regla que nunca rompo. Si algo me duele, trabajo para cambiarlo. Si algo me falta, lo construyo. Si algo me preocupa, actúo en lugar de lamentarme. Porque entendí que quienes viven quejándose siempre necesitan una excusa para quedarse donde están, mientras que quienes deciden avanzar solo necesitan una dirección clara y el valor para dar el siguiente paso. La diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria no está en la suerte, está en la decisión de dejar las excusas, guardar silencio y seguir adelante incluso cuando nadie te acompaña. El cuarto principio que transformó mi vida fue aprender a crear mi propia disciplina cuando nadie estaba pendiente de mí. Es fácil cumplir cuando existe un jefe, una fecha límite o alguien que te exige resultados. Lo difícil empieza cuando desaparece toda presión y solo quedas tú frente a tus decisiones. Es en ese momento donde se revela tu verdadero carácter. El crecimiento más importante no ocurre delante de las personas, sino en esos instantes donde nadie sabe si cumpliste o si volviste a fallarte. Ahí es donde se decide el rumbo de tu vida. Durante mucho tiempo descubrí que mi disciplina dependía de las reglas de otros. Mientras alguien me vigilaba, cumplía. Pero cuando estaba solo, comenzaba a posponer, rompía mis propias promesas y dejaba para mañana lo que sabía que debía hacer hoy. Nadie lo notaba, pero yo sí. Cada vez que me fallaba, perdía un poco de confianza en mí mismo. Puedes engañar a cualquiera, pero nunca puedes esconderte de la persona que ves frente al espejo. Esa decepción silenciosa termina destruyendo el respeto propio mucho antes de que aparezca cualquier fracaso. Todo cambió cuando entendí que debía convertirme en mi propia autoridad. Nadie iba a despertarme temprano, nadie iba a recordarme mis metas, ni iba a obligarme a hacer el trabajo difícil. Esa responsabilidad era completamente mía. Desde ese momento dejé de actuar para cumplir expectativas ajenas y empecé a cumplir mi propia palabra. Cuando prometía algo, lo hacía realidad, no porque alguien estuviera mirando, sino porque decidí dejar de traicionarme. Esa decisión cambió la forma en que veía mi vida. La disciplina no aparece por inspiración ni por motivación, se construye con pequeñas decisiones repetidas todos los días, especialmente cuando no tienes ganas. Con el tiempo descubres que esa constancia no te limita, te libera. Dejas de depender de tu estado de ánimo y comienzas a depender de tus principios. Avanzas aunque estés cansado, aunque nadie lo reconozca y aunque el camino parezca solitario. Ahí nace una fuerza que pocas personas llegan a desarrollar. Nunca olvides esto. La disciplina es la forma más alta de respeto hacia ti mismo. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste, fortaleces tu carácter.
Cada vez que eliges hacer lo correcto sin necesidad de testigos, construyes una confianza que nadie puede quitarte. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieres cuando quieres. Consiste en tener el control suficiente para hacer lo que debes hacer, incluso cuando nadie te observa. El quinto principio que cambió mi vida fue dejar de buscar aprobación para sentir que iba por el camino correcto. Muchas personas viven esperando un reconocimiento, un elogio o un aplauso para seguir avanzando. Pero cuando tu valor depende de la opinión de otros, tu estabilidad también depende de ellos. La aprobación cambia, desaparece y muchas veces refleja más las limitaciones de quien opina que la realidad de quien está luchando. Si construyes tu confianza sobre esa base, tarde o temprano terminarás dudando de ti mismo. Yo también vivía atrapado en esa necesidad. Cuando recibía reconocimiento me sentía fuerte, pero cuando no llegaba comenzaba a cuestionar mis decisiones. Hasta que comprendí una verdad que cambió mi manera de pensar. El problema no era que los demás no vieran mi esfuerzo, el problema era que yo necesitaba que alguien confirmara un valor que debía reconocer por mí mismo. Mientras buscara esa aprobación nunca sería realmente libre. Desde entonces empecé a hacer una sola pregunta al final de cada día. ¿Fui fiel a mis principios? ¿Di lo mejor de mí? ¿Cumplí con lo que prometí? Si la respuesta era sí, eso era suficiente. No necesitaba aplausos ni reconocimiento. Poco a poco mi seguridad dejó de depender de las opiniones y empezó a apoyarse en mis acciones. Esa transformación no ocurrió de un día para otro, pero cada paso fortaleció mi carácter y me hizo más firme frente a cualquier crítica o indiferencia. Cuando aprendes a validarte desde adentro, dejas de vivir intentando impresionar a los demás. Caminas con más tranquilidad porque sabes quién eres y hacia dónde vas. Celebras tus avances en silencio, corriges tus errores sin excusas y mantienes el rumbo aunque nadie entienda tu visión. Ese tipo de confianza no hace ruido, pero sostiene una vida entera. El respeto verdadero nunca se mendiga, se gana cada día cumpliendo tu palabra, confiando en tu criterio y avanzando con la certeza de que no necesitas permiso de nadie para convertirte en la mejor versión de ti mismo. El sexto principio que cambió mi vida fue aprender a levantarme de inmediato después de cada caída, no con palabras para sentirme mejor, sino con acciones que me devolvieran al camino. Tarde o temprano todos fallamos. Habrá días en los que romperás tu rutina, perderás el enfoque o incumplirás una promesa que te hiciste. Eso no define quién eres. Lo que realmente habla de tu carácter es el tiempo que decides permanecer en el suelo. Ahí se marca la diferencia entre quien cambia su vida y quien se queda atrapado en las mismas excusas. Durante años cometí el error de castigarme cada vez que fallaba. Un mal día se convertía en varios días de culpa y una equivocación terminaba destruyendo semanas enteras de trabajo. Pensaba más en mi error que en la solución, hasta que comprendí una verdad que lo cambió todo. Cada minuto que paso lamentándome es un minuto que le regalo al problema. Desde entonces dejé de preguntarme por qué había fallado y empecé a preguntarme qué podía hacer en ese mismo instante para volver a avanzar. Esa sola pregunta transformó mi manera de enfrentar los tropiezos. Aprendí a reconocer mis errores sin justificarme, pero también sin condenarme. Me di permiso para ser humano, pero nunca para rendirme. Convertí una regla en parte de mi vida: levántate rápido. Haz una acción inmediata que te acerque otra vez a tu objetivo. No esperes el momento perfecto ni el ánimo correcto. Actúa antes de que la culpa encuentre un lugar donde quedarse. Cuando haces eso una y otra vez, desarrollas una fortaleza que ninguna caída puede destruir. Hoy entiendo que la diferencia entre una persona común y una extraordinaria no está en quién falla menos, sino en quién recupera el rumbo más rápido. Cada vez que vuelves a levantarte fortaleces tu confianza, tu disciplina y tu carácter. Puedes caer muchas veces, pero mientras decidas ponerte de pie una vez más, seguirás creciendo. Esa capacidad de reaccionar sin dramatizar es una de las armas más poderosas que puedes desarrollar. El séptimo principio fue dejar de depender de la motivación para actuar. Durante mucho tiempo creí que necesitaba sentir ganas para empezar. Esperaba el momento ideal, el mejor estado de ánimo o la energía suficiente para trabajar. Pero la motivación cambia todos los días. Si permites que tus emociones decidan por ti, vivirás avanzando solo cuando todo se siente fácil. Y así nunca construirás algo importante. Yo también me escondía detrás de frases que parecían razonables. Me decía que mañana estaría más preparado, que debía esperar el momento adecuado o que necesitaba sentirme inspirado para hacerlo bien. Pero esas palabras solo ocultaban una realidad, estaba evitando el esfuerzo. Hasta que acepté una verdad incómoda: si solo trabajas cuando tienes ganas, siempre vivirás por debajo de tu verdadero potencial. Los grandes resultados nacen de actuar incluso cuando la emoción desaparece. Ese día hice un compromiso conmigo mismo: cumplir aunque esté cansado, avanzar aunque no tenga ánimo, trabajar aunque mi mente quiera posponerlo. No porque sea más fuerte que los demás, sino porque mis objetivos son más importantes que mis excusas. Con el tiempo descubrí que cada acción hecha sin ganas fortalecía mi confianza.
Dejé de ser esclavo de mis emociones y empecé a convertirme en dueño de mis decisiones. Hoy ya no me pregunto si tengo motivación, me pregunto si voy a cumplir mi palabra. La disciplina permanece cuando la inspiración desaparece. Es la que sostiene a quien sigue adelante mientras otros esperan sentirse listos. Al final, una persona no se define por cómo se siente, sino por lo que decide hacer a pesar de lo que siente. Esa es la diferencia entre quienes sueñan con cambiar su vida y quienes realmente la transforman. El octavo principio fue aprender a permanecer en la incomodidad sin salir corriendo. Ahí es donde ocurre el crecimiento que casi todos quieren evitar. Vivimos rodeados de distracciones que prometen alivio inmediato, pero ese alivio tiene un precio, te mantiene exactamente en el mismo lugar. Nada importante nace de la comodidad. El carácter, la disciplina y la fortaleza aparecen cuando permaneces el tiempo suficiente haciendo lo que es difícil. Yo también escapaba de todo lo que me incomodaba. Postergaba las tareas pesadas, evitaba conversaciones necesarias y abandonaba hábitos cuando dejaban de ser emocionantes. Siempre buscaba sentirme mejor en lugar de volverme mejor, hasta que hubo un día en el que me cansé de sentir que cualquier problema podía derrumbarme. Dejé de escapar del esfuerzo, de la rutina y de las verdades que incomodan. Decidí permanecer ahí aunque doliera. Fue entonces cuando descubrí que la incomodidad nunca fue mi enemiga, sino la maestra que más necesitaba. Cada momento difícil me mostraba mis límites y me obligaba a enfrentarlos. Mientras dejaba de huir, algo dentro de mí empezaba a hacerse más fuerte. Comprendí que quien aprende a permanecer en la incomodidad desarrolla una fortaleza que ningún obstáculo puede destruir. Empecé a vivir esa idea todos los días. Cuando no quería entrenar, entrenaba. Cuando aparecía la ansiedad, dejaba de esconderla detrás de distracciones y aprendí a soportarla hasta que perdía fuerza. Cuando una situación dolía, en lugar de evitarla, la enfrentaba. Poco a poco mi resistencia cambió. Lo que antes me detenía dejó de tener poder sobre mí. Descubrí que todo lo que transforma una vida exige atravesar una etapa incómoda y que la mayoría renuncia justo antes de llegar a ese punto. Hoy tengo una certeza que nunca había tenido. Si algo me incomoda, probablemente ahí está mi siguiente nivel. Dejé de buscar una vida fácil y empecé a buscar una vida con propósito. Porque la libertad no aparece cuando desaparecen los problemas, sino cuando tú dejas de huir de ellos. En ese momento ya no necesitas sentirte cómodo para seguir adelante. Solo necesitas la decisión de avanzar, incluso cuando el camino exige más de ti. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñanos en este camino de crecimiento. Y quiero que hagas un compromiso contigo mismo. Escribe en los comentarios esta frase: hoy dejo de esperar y me convierto en mi propia fuerza. Ese puede ser el primer paso para empezar a construir la vida que realmente mereces.